9 de la mañana, 28 minutos. Bueno, ya ha sido anunciado el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Lo primero, la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias. Un placer tenerlo y bueno, y las disculpas del caso por haberlo comprometido de la manera que lo comprometí al aire, pero de verdad, usted sabe que mientras duró la nota con el doctor, me decían en todo momento de la producción, claro, de la ansiedad y de la diversidad de preguntas que quieren hacer llegar los adultos mayores con respecto a este tema de la vacunación. Y bueno, y tomando en cuenta que son quienes realmente están sufriendo más esta pandemia, me parece oportuno el tirar sobre la mesa esa posibilidad, que no seamos solamente los medios a través de una nota, sino utilizar, no sé, hoy por hoy el plan Ibirapitá, en qué está o en qué no está, pero es decir, utilizar todas las vías posibles y las plataformas posibles para tratar de evacuar estas consultas que tienen los adultos mayores, ¿no? Estoy de acuerdo totalmente, y uno obviamente hace todo el esfuerzo, cada uno dentro de su área, pero en definitiva estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, de una situación que no es grata para nadie hace mucho tiempo. Y obviamente los más vulnerables, que son los de mayor edad, son los que se sienten de pronto menos protegidos o con mayores dudas. Y bueno, tomamos nota para trasladar, digamos, en los ámbitos que correspondan, la información. Yo sé que además este proceso de vacunación, como es por grupos de edad, por grupos de actividad, genera incertidumbres, está todo el mundo muy pendiente de cuándo le toca, sobre todo porque además estamos viviendo un momento paradójicamente, mientras viene la vacuna, que para mucha gente, y yo creo que ese es un gran riesgo, mucha gente siente que como ya llegó la vacuna ya está, y eso no es así. Es más, si una persona se contagiara entre la primera y la segunda dosis, ya no se puede dar la segunda dosis. Por lo tanto, hay que cuidarse mucho, todos. Y yo siento que en eso ha habido como un aflojar la guardia, bajar la guardia, y eso está generando esta situación de despegue de los contactos que realmente nos preocupa y que hay que atender. Entonces, con más razón, la gente siente la incertidumbre y la ansiedad por el momento en que le toque a cada uno vacunarse, porque la vacuna es el camino de salida en Uruguay y en el mundo, y no hay ninguna duda al respecto. Yo creo que hay que mandar una señal clara de que todavía tenemos que seguir apretando las marcas, porque la cosa está complicada. Todos lo vivimos. Creo que tú lo decías, o tú, cualquiera de nosotros tiene hoy alguien conocido que está cuarentenado o esperando el resultado de un hisopado. Esto se ha esparcido de una manera muy fuerte, ¿no? Y esta situación además coincide con el año de la emergencia sanitaria, Exacto. prácticamente con el año de gestión, de gobierno y con este aumento de casos. Sabemos que una de las áreas que más se vio golpeada, por supuesto, con toda esta situación, ha sido la del trabajo. ¿Qué le parece si comenzamos justamente con una evaluación de su parte de en qué momento estamos en cuanto al ámbito laboral a hoy, con toda esta agua que ha pasado bajo el puente y una situación que seguramente se ha extendido más de lo que estaba previsto? Sí, sin duda que el área laboral, el empleo, es un área particularmente impactada, yo diría directamente impactada. Hay un dato impresionante, cuando uno recuerda un año atrás, cuando se declaró la emergencia sanitaria, ya en la primera semana la cantidad de casos de pasadas al seguro de paro equivalían a todo lo que había sido la primera quincena de marzo. O sea, en una semana se duplicó la cantidad de personas en seguro de paro, y después, bueno, fue 120.000 personas en seguro de paro en marzo, cerró así, casi 190.000 en abril y en mayo. O sea que sí habrá una relación directa, que además, cuando empezó la recuperación de las personas en seguro de paro, eso iba en línea con la reactivación de la economía. Y curiosamente en noviembre, o mejor dicho, no curiosamente, justamente en noviembre, a partir de que empieza a haber un crecimiento de los casos, diciembre y enero nos mantuvimos en una situación de freno
de la cantidad de personas en seguro de paro. O sea, hay un reflejo inmediato de la situación de pandemia sobre el trabajo. Y eso indica que además del tema sanitario, el cuidado, el control y el poder salir de esta situación impacta de una manera absolutamente directa sobre los puestos de trabajo y sobre la actividad económica. De todas maneras, en febrero tuvimos una mejora pequeña en cuanto a la reducción de los trabajadores en seguro de paro. Bajaron de unos 76, 77 mil a 74 mil, 3 mil menos. Es, repito, una reducción modesta, pero después de haber estado estancado noviembre, diciembre, enero, es una señal. De esos, la totalidad son además gente que estaba en seguro de paro total. O sea, la reducción está concentrada en gente que estaba en seguro de paro total y que se reincorporó. Se reincorporó a su propia empresa, digamos, a la que ya estaba. Bueno, ojo, algunos salen por despido, es decir, se dan de baja del seguro de paro. Pero es un tercio, 2 tercios son gente que vuelve a trabajar en su trabajo original o en otro trabajo. Pero eso indica que nosotros en febrero tuvimos 72.000 trabajadores en seguro de paro total, 52.000 y 22.000 por seguro de paro parcial. Los 52.000 son apenas 6.000 más de los que habíamos tenido en febrero del año pasado, cuando todavía no había pandemia. Entonces nos estamos aproximando lentamente, todavía queda un trecho, pero estamos aproximándonos a las cifras prepandemia. Claro, aparte de eso, hay 22.000 trabajadores en seguro de paro parcial que de todos modos están trabajando, pero están trabajando a media máquina y todavía con una incertidumbre sobre digamos, el destino final de la situación. De todas maneras, nosotros prorrogamos el seguro de paro parcial por 3 meses más, ahora va hasta el 30 de junio, en el afán de seguir sosteniendo la situación mientras terminamos, ojalá, de reactivar definitivamente la economía, ¿no? Dicen que el que avisa no es traidor. Tengo 2 preguntas incómodas, pero no se las voy a tirar las 2 juntas. Voy a hacer una, pues sigue Vero y por allá por el final de repente le tiro. No, pero quiero que se entienda por qué. No pretendo sacarle lo que de repente hasta, inclusive usted hoy como ministro no conoce, no es la intención tener la primicia de, porque sé que en este caso todo el Consejo de Ministros y todos los integrantes de la coalición se mantienen fieles a, primero, la reunión con el presidente de la República, las decisiones y los anuncios los va a hacer el presidente. No es esa la intención, reitero, pero sí sé que su ministerio, como el de Salud, como el de Economía, como el Ministerio del Interior, es decir, hay determinados ministerios que son particularmente tocados a la hora de que el presidente haga anuncios. Digamos, prevé que va a haber anuncios con respecto a su cartera por la situación por la que estamos atravesando, es decir, que de alguna manera, quiero que se me entienda, de alguna manera va a haber un sector de uruguayos que se va a ver afectado. Y lamentablemente cuando los medios decimos va a haber anuncios y esos anuncios son restrictivos, entramos los uruguayos como en una pelea de sectores, ¿no? Entonces uno empieza a escuchar, ¿por qué se cierra una escuela y no se cierra los shopping? ¿Por qué? O sea, nos empezamos a poner unos contra otros. Yo eso lo detesto, porque yo tengo también actividades de trabajo que no he podido desarrollar desde el 13 de marzo. Y bueno, me tocó y me tocó. ¿Qué le voy a hacer? Pero no estoy pidiendo que al de la vereda de enfrente le saquen para que me den a mí. La pregunta en concreto es, ¿sabe que vienen medidas por el lado de su cartera que pueden ser restrictivas, complejas? A ver, toda medida tiene algún impacto en el ámbito del empleo, del trabajo. De hecho, recién lo veíamos, es como directo el impacto, es una cosa que está como automática. Yo no puedo adelantar ninguna medida porque no corresponde, pero además definitivamente es un tema que se va a discutir y a resolver mañana en la reunión del Consejo de Ministros. Uno puede tener sus opiniones, obviamente todos las tenemos, pero lo lógico y lo que corresponde es que esas opiniones yo las vuelque
en el Consejo de Ministros y que participe de ese ámbito en donde se van a tomar definiciones. Lo que sí también digo es que para mí y para el gobierno es muy importante la opinión científica, particularmente en lo que tiene que ver con qué sectores pueden ser objeto o no de restricciones. No es una valoración política la que termina primando, y está claro que hay sectores que han sido muy afectados, tremendamente afectados, que nos duele enormemente que sea así, que probablemente uno busca afanosamente encontrar respuestas de alguna manera para paliar las situaciones. A veces son suficientes, otras veces no son suficientes. Está claro que esto se hizo muy largo, muy largo. El otro día leía en una nota de prensa que en una encuesta que se hizo en marzo del año pasado o en abril, la ciudadanía pensaba que esto era un problema de unos meses. Y solo un 6-7% pensaba que podía durar más allá de mitad del año pasado. Hablábamos que en la primavera ya íbamos a estar, una vez que pasara el invierno estábamos por y fuera. Y que en verano recuperábamos con la temporada. Exacto, entonces todo esto realmente es ha sido una conmoción mundial. Aquella B corta, ¿se acuerdan? Que quedó en el olvido del que se había hablado, después se habló de la U y bueno, y después... Sí, y bueno, es que el mundo entero está viviendo esta situación, eso es lo otro, que uno en realidad... Este país ha sido, como todos, impactado por más largo plazo del que preveíamos. Por eso es tan importante, más allá de las medidas que se tomen. Yo creo que hay una cuestión que es cultural, que tiene que ver con una actitud de cada uno, que es que hay que volver a las restricciones personales, esas que nunca cambiaron, esas que están presentes y aprobadas desde el 13 de marzo del año pasado. El uso del tapabocas, el distanciamiento, el no someterse a un contacto directo, el no concentrarse, no hacer aglomeraciones. Todo eso está vigente. El problema es que ha habido un aflojamiento de conducta. Entonces, más allá de las medidas, acá hay un problema de responsabilidad de cada uno, que yo entiendo que es muy costoso, a todos se nos está haciendo larguísimo, pero hay que pensar que, bueno, que no es solo uno, es toda la gente que a uno lo rodea la que puede quedar afectada, y además este virus ha demostrado tener una casuística difícil por lo menos para uno, que yo no sé nada de salud, pero impacta como a veces pegan gente que supuestamente estaba más fuerte y otros que de repente tenían vulnerabilidades, les ha tocado suave. O sea que es muy aleatorio, por lo tanto es más todavía angustiante, y yo creo que debe ser motivo de que la gente realmente se frene más, ¿no? Ministro, eso con la posibilidad de nuevas restricciones, pero no puedo evitar pensar qué pasa con esos rubros que nunca pudieron abrir. Sí. Estoy pensando todo lo relacionado con las fiestas, turismo en muchos casos. En ese caso, que ya no se estaría hablando de medidas restrictivas, porque más no se puede restringir, pero sí se está hablando de repente de medidas, por ejemplo, el PIT-CNT ha hablado acerca de una renta básica o por el lado de eliminar impuestos o costos fijos. Sí. ¿Qué está pasando con ese sector de la población que nunca volvió a abrir? Bueno, se mandó un proyecto de ley al Parlamento que tiene medidas, yo diría, importantes de alivio para micro y pequeñas empresas en varios sentidos, en relación a los aportes patronales, pero también en cuanto al cálculo de ciertos impuestos, y lo que es más importante, la aprobación de una norma de facilidades de pago para el BPS y para la DGI. Esa con un criterio totalmente amplio, es decir, no solo para micro y pequeñas empresas. Eso me parece que abre una puerta muy importante de refinanciamiento, etcétera. De todas maneras, también está en cartera, digamos, la posibilidad de que las medidas de sostenimiento más básico que están relacionadas con las ayudas de alimentación tengan algún nivel de incremento. Esto es un tema que está en proceso de definición. ¿Cuándo podría haber novedades sobre eso? Sí, en estos días seguramente, sí. Ministro, la segunda incómoda. ¿Se ideologizó la pandemia? Es decir, a un año se politizó, está, no voy a decir dividido el país, pero para un sector del país, esto tiene que ver con que le vaya bien o no le vaya bien al gobierno de coalición, y ciertas medidas
que se sugieren desde el gobierno no son acatadas o aceptadas por otros, o se realizan campañas en las redes, A ver, no lo considera de esa manera, no es ese porque, a ver, le digo por qué esto. Hoy en la mañana temprano, Magdalena Correa lo agarra al ministro de Salud antes de ingresar. Y hay algo que dice allí el doctor Salinas, esto es de viejo lobo de mar. En lo que yo olfateo, una cierta crítica que realiza el doctor Salinas a decir, bueno, a ver, el tema era no tenemos la vacuna, ahora tenemos las vacunas y no nos queremos vacunar. O sea, tirándole un poco de las orejas a aquellos sectores que, teniendo la posibilidad de haberse ido a inmunizar, no lo hicieron. Y me pareció sentirle como yo hablo frecuentemente con Salinas, creo que su intención no es esa. Ajá. No hay una superposición entre lo que es ser parte del gobierno o de la oposición con respecto a este tipo de actitud. Yo creo que realmente sería injusto decirlo. Creo sí que ha habido de parte de la oposición un buscarle a cualquier decisión que tomemos siempre algún pero. Exagerado, me parece que en muchos casos han tirado al aire, han errado en la crítica, en otras cosas pueden tener algunas razones, porque ¿por qué no? Uno no es perfecto, pero me parece que ha habido como una, y estoy hablando particularmente, lo he dicho más de una vez, en el Frente Amplio ha habido como una búsqueda de encontrarle los problemas a las decisiones, exagerada, medio como con un cierto frenesí, me parece que no está bueno, pero no en cuanto al acatamiento de las medidas o al apoyo a las medidas. Me parece que ahí hay una diferencia. Sí hay gente probablemente opositora, pero no necesariamente todos opositores, o hay otro corte, que es el corte de la transgresión, de gente que quiere transgredir las normas más allá de si es de este gobierno o de aquel, y que entonces patea el tablero con estas cosas de los cuidados y de las preocupaciones. Me parece que ahí hay otra es más cultural. Y después están aquellos negacionistas, ¿no?, que hay en todas partes del mundo. Y acá también hay una pequeña proporción de gente que dice, no, yo no me vacuno. Error, grave error. Pero en definitiva hay gente antivacuna. Pero no es superponible, me parece a mí, con ningún partido político. Y me parece que yo sería muy injusto si dijera eso, ¿no? Lo que sí hay es una actitud de la oposición que ha sido bastante exagerada en la crítica, desde mi punto de vista, con todo el respeto, ¿no? Doctor, le agradezco mucho estos minutos. Lo invito a que nos vayamos ya al Ministerio de Salud Pública porque está el doctor Greco y vamos a saber qué fue lo que se planteó por parte del Sindicato Médico del Uruguay. Muchísimas gracias por haber estado en la mañana de Arriba Gente. Encantado. Ya me estoy yendo con Magdalena Correa. Magui, por favor, contanos.